Bienvenido. Hoy abordamos las consultas que con 4 líneas llevan al hexagrama 45 como arquetipo terminal, que no es otro que el 45. La reunión, el término de la cosecha, representa tanto un templo como un lugar donde se reúnen todas las afinidades. Por ejemplo, los veneros que confluyen por un terreno se conjuntan en un mismo lago. El sentido es que prevalece el espíritu de la reunión sobre las subjetividades y lo coherente para enfrentarlo adecuadamente es la disposición a sacrificar elementos de la propia subjetividad en virtud de las exigencias del conjunto total. Pero también tiene la advertencia de que no todo el que se reúne de boca para afuera con un fin declarado lo anima ese fin en el interior, y por tanto también hay que estar advertido de ese tipo de reuniones o compañeros de viaje indeseados. Vamos a por la buena cosecha y vamos a hacer el sacrificio pertinente. El primer hexagrama que nos encontramos con 4 mutaciones que conduce efectivamente a la reunión, pues el hexagrama número 1, lo creativo. Lo creativo tiene exigencias importantes, como son la mayor elevación ética posible eh, por parte del consultante y en relación a aquello que pretende. Que sea capaz de proveerse a sí mismo y proveer a aquello de que se va a ocupar en cada momento, de que no le falten los elementos de justicia que lo hagan propiciarse en el tiempo con armonía. Esto, tanto los principios éticos, los elevados principios éticos, como la provisión de armonía y justicia, la haga cuando está entusiasmado en el principio de algo que ha visto y que le ha resultado grato para sus expectativas, y cuando éstas hayan amainado en el tiempo por distintas circunstancias. Y además también que esté abierto, que no es todo una planicie, sino que el tiempo tiene, por así decir, una espacialidad mm, espiral, en la cual hay que estar abierto a las demandas circunstanciales. No es lo mismo las peticiones de un pequeño grupo de 3 personas que cuando estos hayan crecido y son 45. Dentro de este contexto de exigencias capitales de lo creativo para estar en armonía con los celestes principios y ser coautor eh, humildemente en la medida que le corresponda a cada personalidad con el proyecto de la creación, pues mutan la línea primera que lleva el hexagrama 44, la segunda que lo hace al 13, la tercera que lleva al 10 y la sexta que lleva al 43. Primera línea de lo creativo. Dragón cubierto, no actúe. Complementario transicional como espejo de referencia. Te encuentras tienes un encuentro súbito, el gramo 44, con una debilidad que crees que puedes gobernar y que acabaría siendo a medio largo plazo autodestructiva. Dale la vuelta a la idea del 44, a la imagen, y sométete como a los principios celestes que lleva el viento debajo del cielo y que llegan a todas partes. En principio y en términos prácticos, ahora mismo esté insuficientemente formado y por tanto debes permanecer en el hangar, por así decir, permeabilizándote de los principios necesarios para poder pasar a la acción. La segunda línea, ya asumido lo anterior e incluso los principios,
le dice al consultante el oráculo: ahora sí deberás mostrarte en el campo de la acción, frente a la comunidad con los hombres en lo libre, para hacer muestra de tu valor como dragón creativo y al mismo tiempo pues, puedas tú ver dentro de las distintas estructuras que componen la comunidad con los hombres con quienes deberás enterarte, con qué pares deberás al menos carearte, ya que no se garantiza que la labor vaya a realizarse en esta línea. La tercera línea, que muta sobre la anterior, dice: así debes estar todo el día. El hombre está todo el día preocupado y aun al caer la noche debate con la almohada si se dirige al mundo de la debida forma. El mundo y la debida forma, que está significada por el hexagrama transicional que muta esta línea, que es el porte adecuado en el mundo, en este momento, en estas circunstancias y con el objeto de la pregunta del consultante. La línea sexta, que viene dentro del contexto de lo creativo, así como la primera le decía todavía no está formado, en la sexta le dice: te has acostumbrado solo a avanzar y esto implica dragón soberbio tendrá que arrepentirse. ¿Por qué? Por ese ímpetu de siempre avanzar y que está indicando, como muestra el complementario transicional, que una única línea allí, un capricho, una pasión, un vicio, entorpece la razón y los elementos ya, al punto de encadenarlo de una manera absolutamente hacia adelante, sin inflexiones. Y esto lo llevaría al desborde, al arrepentimiento, a la caída. Por tanto, ojo y desaloja esa debilidad. Debe aprestarte a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo nos muestra ante la montaña de lo establecido. El consultante y su pregunta son el arroyo serrano que ha de abrirse en ese entorno. En torno a la montaña es lo establecido. El arroyito ha de plegarse a lo que la montaña donde nace le imponga con su orografía, con sus principios espirituales, con sus costumbres éticas, morales e incluso con la legislación. Y de manera que debe asumirlo con docilidad e irse plegando a abrirse paso paulatinamente para encauzar su propio caudal. Esto es el hexagrama básico que tenemos. Dentro de él muta la línea segunda, que lleva el hexagrama 23, la cuarta, que lleva el 64, la quinta, que lleva el 59, y la sexta, que lleva el 7. La segunda línea de la ignorancia juvenil detecta, sin embargo, ya al joven incipiente. El texto tradicional dice que el joven hijo es apto para hacerse cargo de una porción de la casa, como indica el complementario 23, dentro de un ámbito delimitado, previamente delimitado. Y naturalmente por parte del docente tendrá que soportar las impericias, no va a tener el cuidado de los ensamblajes o del mero lavar los platos, de la misma manera que la ama de casa del consultante, que ya tiene mucha pericia y pone cada cosa en su sitio. Y aquí o salpica demasiada agua o, en fin, que hay que saber soportar el torpor inicial. ¿Cómo? Pues con el aspecto positivo que tiene el 23, que no es pretender llevarlo más allá, sino fomentar la base con generosidad. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior,
Hay un cambio de perspectiva importante en el sentido de que mientras que en la anterior el joven estaba capacitado, aunque habría que aguantar su torpor y fomentar su base, aquí este muchacho, representado por el consultante y su proyecto, aparece con cortas luces y obstinado en empeñarse a seguir hacia adelante. El complementario que tiene delante transicionalmente es el 64, antes de la consumación, que en términos prácticos implica un cruce de un río helado que amenaza hundimiento si se precipita. El logro está un poco más allá, pero todavía si te precipitas te hunde. Aquí, sin embargo, sin haber terminado el cruce adecuadamente, el joven obstinado y terco, como el magisterio no se va a molestar en discutir con él, le dice, bueno, es que tú mismo sal y prueba tu propia medicina, aunque sea con humillación. En la quinta línea hay una inflexión importante y ya tenemos pues, línea de gobernación y asumido lo anterior por el consultante, debemos suponer que ha corregido aquellas deficiencias y que ahora ya sí tiene la plasticidad ideal del buen alumno, que se pliega a la enseñanza con docilidad y que es capaz de asimilar en su interior la palabra del magistral para disolver sus propios egoísmos y en virtud de esa alta enseñanza, como indica el complementario transicional, el grama 59, que fundamentalmente se ocupa de disolver los egoísmos en el interior en función de recordar los altos principios a los que nos debemos, pues permite en virtud de ello desapegarse del ego y abarcar más amplios campos de humanidad. La sexta línea, y teniendo en cuenta que estamos en este contexto de aprendizaje y de enseñanza, le habla tanto al uno como al uno porque está arriba y al otro porque aprenda, que a la hora de corregir no se debe hacer alarde de poder, ni mucho menos mm, ejercicio de crueldad, sino que basta con corregir lo que iba en mala dirección y encaminarlo en una manera adecuada conforme el ejército marca una disciplina a la que todos se someten por la sabiduría de quien la gobierna y cumple estratégicamente en pro de ella. Así que avisado para congregar y dispuesto para sacrificando equilibrar. El siguiente arquetipo es el de la espera. Las nubes están arriba y el labrador espera sentado en su casa, eh, tomando una vianda y jugando con los compañeros labriegos. Prepara los aperos, no se inquieta. Este es el contexto de la espera. Dentro de la espera, el consultante ha obtenido una primera mutación que lo lleva a la hexagrama 48, la segunda que lo lleva a la 63, la tercera que lo hace al 60 y la cuarta al 43. En la primera línea de la espera, el texto tradicional le dice, espera en la pradera. La pradera es una alusión a las antiguas capitales que antes de las murallas pues tenían una pradera donde los que venían de distintos sitios y con distintas finalidades pues esperaban la apertura de las puertas. Allí no debían contraer compromisos serios entre los circunstantes porque luego lo mismo iban a diferir grandemente en la finalidad dentro. De manera que para empezar espera sin compromiso en el entorno del pozo, donde la exhortación del agua ciertamente es la base, lo elemental a compartir, pero sin grandes compromisos. Complementario transicional es el pozo. 48. La línea segunda de la espera, el consultante se ha inquieto y ya no se conforma con esperar en la pradera y se ha metido en arenas movedizas. El texto le dice eso es un lugar inseguro, ya ha estirado la paz como
reza el complementario transicional de alguna manera, que implica haber llevado después de la consumación, es decir, has llevado la paz a la maximización, estando en la arena. Si no pierdes el sentido de finalidad, todavía podrás salvar el tipo y lo que pretende, pero ojo que ya no debe avanzar más. Consejo que, sin embargo, parece que el consultante sea renuente a aceptarlo, porque intentando salvarlo desde su poca pericia y mucha inquietud, pues se cae en medio del charco y es el reír del entorno, incluso el objetivo de algunos desalmados que van a apropiarse de lo que se le haya caído en el charco. El complementario a esta línea, que debe evitar obviamente, teniendo en cuenta la anterior, es el 60, arquetipo de la justa regulación. Todo tiene una medida que es proporcional a las capacidades de aquello para lo que ha sido creado, que ni se pase ni se quede corto. Y aquí obviamente es un signo inequívoco de limitación, puesto que ya la anterior estaba pisando arena. Bien, la cuarta línea, primera del trigrama superior, pues todavía abunda con unas características subjetivas especialmente duras y ciegas. El texto lirical de la obcecación te ha metido en un pozo de apasionamiento. Te gobierna una debilidad, como indica el eh, complementario transicional, que es el 43. Eh, Efectivamente, una línea débil está en la cabeza y contiene viciosamente y caprichosamente a los yang. Hay que desalojarla, no con violencia, por cierto, ni tampoco enmascarando las propias deficiencias del consultante, que ya hemos tenido ocasión de evidenciarla en las líneas anteriores, de manera que avisado a la hora de congregar y dispuesto para de tu parte por el conjunto sacrificar. El siguiente hexagrama básico de partida es el del acercamiento, arquetipo número 19. Acercamiento de lo superior a lo inferior para poder analizar con proximidad, pero ojo con este subrayado, también con previsión. ¿Por qué? Porque ahora mismo puedes entusiasmarte con algo, te metes y negligentemente no prevés las decadencias, las carencias que se van a producir necesariamente, y entonces en el octavo mes desventura, como augura el hexagrama 19, por imprevisión, análisis próximo, pero también de largo alcance, para evitar meterse en algo negligentemente. Dentro de este contexto, las líneas tienen prioridad, me aclaro por anticipar al consultante, y son la primera que lleva el hexagrama 7, la segunda que lleva el 24, la cuarta que lleva el 54 y la quinta que lleva el 60. La primera línea del acercamiento, que está en armonía con el tiempo, pues le dice al consultante, vale, ciertamente te puedes sumar a esa tendencia reinante, pero ojo de no vayas a perderte en los remolinos temporales y de las distintas eh, tendencias que van para aquí y para allá. Debes, como indica el complementario transicional, situarte en un estado de crisis, como lo haría el ejército o lo hace el sistema inmunológico, localiza la perentoriedad, la necesidad fundamental de este contexto, analiza los recursos que tiene y disciplínate estratégicamente, como haría un buen general, para irlo cumplimentando. Bien, para someterte a ese objetivo. La segunda línea abunda sobre el hecho de que hay una cierta libertad respecto del destino para poder analizar con holgura, ciertamente, en este campo del estudio,
pero luego, como indica el complementario transicional, hesagrama 24, vuelve con lo aprestado a tu toconraiga, a tu base de convalecencia. Y allí, quieto en tu base, por los amigos que vienen a visitarte mientras convalece, pues conversa en torno a qué objetivo sería pertinente con lo que cuentas y tal, pero en tu base. Muta también la cuarta línea, que es ya primera del trigrama superior y que lleva el trigrama número 54. Le dice al consultante, aquí hay un acercamiento cabal a las circunstancias, un acercamiento cabal en este contexto, puesto que tenemos el 54 como transicional, lo que quiere decir es que, porque el 54 es el hesagrama de la subordinación de los deseos del corazón y de la visceralidad y de las apetencias biológicas al orden espiritual, racional y legal del entorno en el que vivimos. El texto reza de la siguiente manera: el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y no arremete por impulso del corazón. De manera que esto, respondiendo como transicional a un acercamiento cabal, implica que debemos contenernos aun cuando, y reconociendo los impulsos del corazón, pero también analizándolo contextualmente como momento de detención para considerar el entorno y sus exigencias de uno y otro orden. La quinta línea sobre la anterior, y en este contexto de acercamiento, pues ya habiendo asumido lo anterior, aquí ya hay sabiduría a la hora de acercarse, que debe consistir en saber acercarse adecuadamente a lo que pretendemos o a quienes pretendemos, y como tenemos el complementario transicional como arquetipo de la regulación, que no sobre las medidas ni que se queden cortas, pero que la virtud está en saber delimitar en relación al propio consultante, pues una vez que haya determinado con sabiduría donde delega, pues procura no entrometerte y dejar actuar a aquellos en quienes ha delegado. De manera que avispado para congregar y dispuesto en lo personal a sacrificar. El siguiente arquetipo con que nos encontramos en el día de hoy es una consulta con base en el diagrama 27, arquetipo de la alimentación, que representa efectivamente una primera línea yang y la sexta también yang, de manera que el resto es una boca abierta. Obviamente no solo se refiere a la alimentación material con que nos alimentamos, sino también a toda idea espiritual, política, de lógica, de razón, y no solo aquella con la que nos alimentamos pasivamente, sino aquello que compartimos en las tertulias, en el trabajo. Todo esto debe estar sometido a la manera correcta de alimentarnos. Dentro de este contexto, como siempre digo, cuando tenemos líneas, las líneas marcan las tendencias puntuales así. Pues bien, dentro del contexto de la alimentación, el consultante ha obtenido una línea primera que lo lleva al 23, la cuarta que lo lleva al 21, la quinta que lo lleva al 42 y la sexta que lo lleva al 24. La primera línea, base del contexto de la alimentación, estamos en la primera línea ya y en la base. Y el texto, con la visión de lo trascendente, le dice al consultante: estás dejando escapar tu tortuga mágica mientras me miras a mí con la comisura de los labios caídos. Estás envidiando cómo le va a otros y lo que tú quisieras hacer es asemejarte a esos otros, pero te olvidas de tus potencialidades reales que te han sido concedidas por el orbe en el sentido trascendente. El hesagrama 23 como transicional de esta línea te dice que si sigues avanzando así vas a ir al derrocamiento, y sin embargo el aspecto que debes colegir del 23 es no pretender avanzar de esa manera deficiente
sino a alimentar con generosidad tu propia base de sustentación. La siguiente línea de mutación es ya la primera del trigrama superior. Y estamos en el arquetipo de la alimentación. Y nos sorprende la imaginería literaria del contexto tradicional del hexagrama, con un tigre acechando para dar de comer a sus cachorros y que él mismo padece de hambre. La cuarta línea, primera del contexto del trigrama superior, que lleva al 21, morder atravesando el hueso, es decir, hacer un proceso que quite de en medio los elementos intromisos que impiden una manera correcta de alimentarnos a nosotros mismos y a aquellas personas o elementos que dependen de nuestra forma de alimentación. La quinta línea central del trigrama exterior, dice: eres conocedor de necesidad de alimentar, pero también eres conocedor de tus propias carencias. De manera que deberás desviarte de tu forma habitual. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta el modelo del 42, que es el arquetipo transicional, que dice: aumenta el carácter deslastrando de vulgaridad. El noble estimula el propio carácter y el crecimiento, y también la ayuda de los que hay alrededor para el cruce de las grandes aguas, cuando estimula el crecimiento del carácter en los aspectos superiores, que efectivamente la base es soltar lo vulgar, el lastre de la vulgaridad. El noble, donde ve el bien, lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de él. Asumido lo cual, en un eslabón siguiente, la línea sexta, ya está justamente la línea yang de la parte superior de la alimentación, está junto a un silo y un ontanar donde puedes obtener los elementos necesarios para alimentarte. Dirígete allí ciertamente con cautela, con circunspección, y recoge tu porción de alimento y vuelve para subvenir las necesidades de tu tocón raigal sobre tu base caracterial. De manera que aguzado para congregar y dispuesto para de lo propio por el conjunto sacrificado. El siguiente arquetipo lo constituye en el hexagrama 30, dos veces repetido Li, la claridad, la capacidad de saber adherir a algo esencialmente positivo, la capacidad de con docilidad cultivar la separación de lo claro de lo oscuro, de lo blando, en fin, de ir separando claro y oscuro, a fin de que la luz pueda entrar en uno mismo y también difundirse hacia el exterior. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 56, la tercera al 21, la quinta al 13 perdón, y la sexta al 55. La primera línea de adherir a algo con esencial y saber discernir con docilidad el cultivo, pues dice: aunque en principio los pasos vayan entrecruzados, porque no sepan exactamente por dónde prende el fuego del tronco, permitidme el símil del fuego, puesto que estamos hablando de luz, que dos veces la claridad, sol abajo y sol arriba, pues a prender un fuego en el campo, pongamos por caso, pongamos pajitas, ramitas, soplamos en torno a un tronco grueso, un tronco sólido, un tronco de olivo, por ejemplo, y empezamos a soplar, las chispas saltan por aquí, saltan por allá. Ese entrecruzamiento de pie de que habla el texto inicial es admisible. El texto continúa diciendo oracularmente: si te mantienes con seriedad y centralidad, vas a encontrar un camino hasta la luminosidad finalmente. El camino te queda por andar, y lo ejemplifica el
el hexagrama transicional, que es precisamente el caminante, el hexagrama número 56, adecuarse a las circunstancias dadas sin crítica y con una exquisita atención a las circunstancias. La línea tercera, que muta hasta el hexagrama 21, la mordedura tajante, dice, la suerte no la debes fiar tú a los amigos que puntualmente vienen eh, de juerga con gran algarabía y que luego se te van y te dejan en soledad. Esto implica que no tienes el centro centrado, permítame la redundancia, en ti mismo. Tú debes arbitrar tu propio proceso de clarificar, mordiendo cómo a crear esa agenda que quite de en medio esos elementos intromisos que te apartan de ti mismo y de tu diáfano y correcto proceso de alimentación. Esto viene tipificado por el hexagrama 21, que es morder atravesando el hueso para producir una alimentación correcta de aquello de lo que nos ocupemos. La línea quinta dentro del hexagrama de la claridad y ya en la línea de gobernación, aquí estamos hablando de fuego y de claridad, dice, oye, lo que no debes hacer es que vayas a quemarte mmm, porque, porque veas, sin embargo, veas que gran parte del mundo en que te mueve es vanidad y tú estás empeñado en llegar a la claridad de una manera profunda que acabes por quemarte a ti mismo. Esto aclara que el intelecto guarda con la vida la misma relación que el fuego con la madera. Luego puede servir para alumbrar, pero también para llegarlo a quemar. De manera que trata de preservar tu lucidez sin quemarte, agotando tus energías ante la comunidad, que es el hexagrama complementario transicional que muta precisamente esta línea. Comunidad con los hombres lo libres. La sexta dice, a la hora de depurar, ya en la línea cumbre, a la hora de depurar, rigor casa al cabecilla principal y córtale toda la raíz y extiende justicia con la secuacidad. Esto viene determinado por el complementario transicional el 55, que es la plenitud y que prismáticamente para el consultante lo que fundamentalmente implica es que cuando la cosa esté clara en el interior, la ponga inmediatamente práctica en el exterior. El hexagrama número 55, aplicación de justicia, sin tristeza, como el sol al mediodía. Así que aguzado el ojo para congregar y dispuesto para de lo propio por el conjunto sacrificar. El siguiente arquetipo es el poder de lo grande, el hexagrama número 34. Cuatro poderosas líneas ya siguen ascendiendo, de manera que las que tienen por delante ya son líneas abiertas. Ojo, que no es tanto el progresar como el perseverar en la rectitud para no pisar con el tanque que somos, permítanme la asimilación, a las pobres criaturas que andan por la calle. Cuanto más poder, más rectitud en la manera de conducir. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 32, la segunda al 55, la tercera al 54 y la quinta al 43. La primera línea, estamos en el 34, la primera línea en el ámbito de la estructura y de la estructura corporal son los pies. Un poder que se muestra en la planta de los pies en un lugar demasiado bajo como para tener criterio. De manera que dice, no, no es la ilusión para activar
sino para perseverar, confiriendo al carácter durabilidad como manda, indicando el complementario transicional, hexagrama 32, arquetipo de dar duración al carácter, adecuándose a las circunstancias. La línea segunda, sobre la anterior, se debe de suponer que ya el consultante ha adquirido la energía y madurez suficiente como para que sea digno de poder mostrarse en el medio, pero eso sí, sin jactancia y llevando la claridad como justicia que tiene en el interior con prontitud y sin arrogancia en el exterior. Esto responde a la ilustración del complementario transicional, que es el hexagrama 55, aplicación de la justicia. Cuando las cosas están debidamente debatidas en el interior, pues inmediatamente se debe poner en práctica. La línea tercera tiene una advertencia importante todavía para que el consultante no vaya a incurrir en ella. El texto dice: al vulgar le encanta hacer jactancia del poder. El noble, por la eternidad del fin, lo somete al sentido del deber. No sigue su capricho, no hace jactancia de poder. De hecho, el complementario transicional que suscita esta línea es el arquetipo de lo subordinado, que reconociendo los valores del corazón y de la biología, bueno, pero tú no haces caca en mitad de la calle o metes manos en el puesto en el que pasas porque te gusta. Todo, las apetencias son naturales, pero contenerlas es lo debido. Y en este caso, hacer jactancia de poder sería dejarte salir y darle prioridad a ese elemento de vulgaridad que ahora no deben actuar, sino teniendo en cuenta, como dice en la sentencia del 54, el noble, por la eternidad del fin, reconoce los impulsos de lo perecedero. La línea quinta, hexagrama del poder de lo grande, ya es abierta. De manera que si hay un ímpetu demasiado agresivo o de impulso hacia adelante, implica una rémora de un tiempo pretérito que debiera estar ya en ceniza y que le dice al consultante en términos prácticos: olvídate, si ya están las puertas abiertas, no hace falta que empujes de una manera agresiva o belicosa. Eso implica un residuo que hay todavía que se ha subido al resto de la cabeza como efervescencia indeseable y que controla a los llanos. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. No se puede permitir que gobierne la debilidad. Así que afinando para congregar, dispuesto para de lo propio por el conjunto sacrificar. El siguiente arquetipo es el del hexagrama de los crecimientos de la luz. Que en el ámbito de lo humano lo que implica es que en el medio del consultante y el objeto de su consulta, lo que en el momento presente prevalece es la vulgaridad, y que si tiene una idea brillante, el noble lo mejor que hace es pasar anonimado sin pretender hacerla brillar en medio de este tropel de gente inmunda que seguramente lo arrollaría. Dentro de este contexto, muta la primera línea al hexagrama 15, la línea tercera al 24, la cuarta al 55 y la quinta al 63. La primera línea, en el contexto del oscurecimiento de la luz, vemos el oráculo sorprende al noble con un enérgico movimiento por querer salir de ese entorno, pero es sorprendido por los vulgares que lo cazan como en el tiro de pichón. Tiene que plegar las alas y además alojarse donde están los vulgares y soportar su burla. El texto tradicional dice que el noble durante 3 días no come nada, pero que internamente no pierde su norte. Pero y con esta actitud de plegar y bajar y aguantar, está equilibrando los términos de la justicia
con modestia en el fiel de la balanza, que es lo que indica el arquetipo transicional, esa grama número 15, de la modestia y también de la justicia cósmica. La tercera línea, dentro de este contexto de oscuridad, descubre el noble, llega a encontrarse y a verificar el diagnóstico del mal en el entorno en que se cuece. Pero también se percata, en función de toda esta labor que lleva de abnegación y de aguante y de observación, de que el mal está tan extendido que no puede él esperar que aquello se arregle pronto, sino que debe volver sobre su tocón raigal, sobre su base de convalecencia, para cuidarse y reponerse con los pares que vienen a verlo. Pero en su base. Esto viene indicado por el arquetipo transicional, que es el retorno a la base, hexagrama número 24. La cuarta línea, que es ya primera del hexagrama del trigrama superior, y dentro del contexto en el que actualmente estamos, que es el del crecimiento de la luz, pues le dice, dentro de estas circunstancias en que primero te has tenido que plegar, luego en función de tu labor de adaptación, te has enterado del mal y percatado de que no es de esperar. Sin embargo, te enteras de que hay un proyecto que viene directamente contra ti por alguna circunstancia imprevista, fortuita, no tan fortuita, algún vínculo tiene de profundidad, te llegan noticias de que vienen elementos del mal contra ti precisamente, y en función de esa advertencia tan oportuna, pues como indica el complementario transicional, cuando lo tienes claro en el interior, que es el hexagrama 55, rápidamente te pones en movimiento con Chen, que el 55 es en el interior claridad y en el exterior rápido movimiento enérgico. Aquí es escapar del peligro del que te han avisado, poner pie en polvorosa, salir del patio del peligro. La línea quinta, sin embargo, te dice que siendo central del trigrama superior, te dice, sin embargo, no puedes huir del sentido total de la gravedad. Tienes que permanecer soportando esas circunstancias tiránicas, pero para no participar con las decisiones de quienes mandan de mala manera, pues está autorizado incluso para simular locura, y así no tienes que firmar los edictos impropios ni participar en las chanzas o en las vulgaridades para contra los pocos nobles que puedan estar en medio descubierto, en medio de esa oscuridad de bárbaros. Esto es lo que puede hacer por el momento, estirando la paz hasta su maximización, como indica el complementario transicional, que es después de la consumación y que implica efectivamente haber estirado la paz a su masividad. Pero, ojo, al principio orden, al cabo confusiones, no puede salir de ahí. Hasta ahí ha llegado. Y avisado para concertar, preparado por el conjunto sacrificar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el de la familia. Crisol de principio básico entre la barbarie y la civilización. Amor, jerarquía, respeto, lealtad y verdad. De este contexto mutan la primera línea al 53, la tercera al 42, la cuarta al 13 y la sexta al 63. Entramos en el ámbito de la familia. Estamos en el salón, todos congregados. El texto dice todo sobre el mantel, y para que todo el mundo pueda entender cuáles son sus posiciones, sus obligaciones y los fines de nuestro conjunto familiar.
o comercial o espiritual, el que el consultante le corresponda en función de su pregunta, y marcar una pauta de evolución gradual, como nos indica el complementario transicional, el Sagrama 53, en el que todos los pasos tienen su importancia y tienen un sentido de verticalidad, de ascenso espiritual, que finalmente, si se cumplimenta de manera adecuada, pues termina siendo ejemplar. La tercera línea que muta al 42 y dentro del contexto de la familia ahora vemos todo revuelto, todo está mangas por hombro. Y el texto tradicional dice antes el rigor que la dejación. Y mucho mejor ilustrar deslastrando de vulgaridad, como indica el complementario transicional, la elevación del carácter. Noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ello. Y esto está a mangas por hombro, de manera que a la labor de corregir aún con rigor, pero fundamentalmente estimulando el delastrar de vulgaridad para elevar el carácter. La cuarta línea sobre la anterior y ya primera del trigrama exterior, pues dice, una buena administración es el pilar de sostén de la casa, pero no solo de la casa, lo es también como ejemplo frente a la comunidad con los hombres en lo libre, que es que es el hexagrama transicional ante el cual es visible este pilar de sostén de la casa, del proyecto, de la empresa, de lo que quiera que sea que haya cometido hasta este punto el consultante. La línea sexta por demás, que es ya la culminante, dice y representa al transicional 63 como un estiramiento máximo de la paz posible dentro del contexto dado, pues en el ámbito de las familias representaría la venerabilidad de unos abuelos que embellecen las cuestiones y las hacen gratas hasta una extensión más allá del compromiso más formal de gobernación que tienen los padres. Así pues, avisados a la hora de concertar y dispuestos a sacrificar por el equilibrio de la comunidad. El siguiente arquetipo es el del antagonismo. La característica fundamental de este hexagrama, que lo componen dos tendencias divergentes, viviendo bajo un mismo techo y en la que está ausente el principio de autoridad, pues lo fundamental aquí es que el noble conserve su singularidad allí donde esté y en medio de quienes esté, y naturalmente que respete también la de los circunstantes y que trabaje, si no grandes empresas, porque son incompatibles con divergencias esenciales, pero sí que trabaje lo posible. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 64, la segunda al 21, la quinta al 10 y la sexta al 54. La primera, dentro de este contexto de antagonismo, dice, no corra tras lo que por sí mismo ya volverá, ni aceptes alianzas para malograr de los oportunistas. Mira lo que te queda todavía para atravesar y no vayas a amarrar. Tenemos el 64 como transicional todavía para nuestro objetivo. Nos queda el cruce de un rivelado. No corras y no te alíes y sé como el zorro legendario que oculta cada paso antes de consumar. Ojo, la segunda línea le dice el consultante, ciertamente, en principio, te hemos cortado el paso. Bueno, o sea, por tu sensatez, por tu bien y por el bien de aquello que huye, que en un momento determinado pues volverá de alguna manera. De manera informal, dice la segunda línea, te vas a poder encontrar, ya que no en la plaza pública, ya que no en el ágora, ya que no en el Ateneo, en el ayuntamiento, sí, sin embargo, te vas a poder encontrar de una manera tangencial en un callejón. ¿Y para qué te vas a encontrar? Pues para propiciar
un proceso de una agenda de clarificación que quite los elementos intromisos que impiden la correcta alimentación del proceso del que se debe ocupar con esta persona que te encuentre o con esta institución. El complementario transicional es morder atravesando el hueso para producir la clarificación del proceso alimenticio. La línea quinta, teniendo en cuenta lo anterior, pues le dice al consultante, si el ayudante ya te viene a buscar como abriéndose paso, habla desde lo trascendente, abriéndose paso a través de capas hacia ti, lo propio es que tú le salgas a tu encuentro, como indica el complementario transicional, que es el hesagrama 10, el porte adecuado ante el mundo. Si ya vienen ideas, sugerencias internas o efectivamente alguien o algo que está en camino hacia ti y que lo barruntas de algún modo, sobre todo en función de esta línea, pues sale al encuentro de ese conjunto de ayuda que viene a por ti. La línea sexta que muta le dice al consultante, no lo vayas a confundir con un carro de demonios. Esto es una alusión al texto tradicional. Destensa el arco. Destensa el arco y no emprendas, que no es propio emprender conforme a esos deseos oscuros de la confusión de la sangre y del corazón, porque aquello que viene a ayudarte. Así que el complementario del 54, subordinar los deseos viscerales al deber, que tienen mayor enjundia. Así que avisado pues para concertar y dispuesto a sacrificar de lo personal por el equilibrio congregacional. El siguiente arquetipo es empujar hacia arriba, hesagrama número 46. Como empuja el esqueje de la semilla recién abierta esta, buscando necesariamente el modelo ejemplar que ha de darle vida por medio de la fotosíntesis, como es el sol, con el propio esfuerzo y necesariamente conforme a un modelo ejemplar, es necesario que el consultante comience su labor. Dentro de este contexto, las líneas mutan, la segunda al 15, la tercera al 7, la cuarta al 32 y la quinta al 48. La segunda línea del hexagrama 46 le dice, el oráculo le dice, puesto que parte de una firme base de sinceridad, debes también ofrendar un pequeño sacrificio para equilibrar los extremos de posible rudeza o de descompensación que pueda haber en tu manera ciertamente noble, pero falta de la delicadeza, de la finura, del equilibrio, que no sobre nada ni que falte, y manteniendo el fiel modestamente en el centro de la balanza, como indica el transicional, el hesagrama tanto de la modestia como de la balanza cósmica de la justicia. La línea tercera, que lleva el hesagrama 7, ha asumido lo anterior por el consultante, ofrendado su sacrificio, localizado perfectamente el objetivo, dispara su arco o su carabina y no vacila como no vacila la flecha o como no vacila la bala en su recorrido hacia el objetivo de necesidad. El arquetipo transicional es el ejército, por falta de ecos alrededor no modifica la trayectoria certera hacia la diana. La cuarta línea, hay una advertencia importante para el noble ya en la línea primera del trigrama externo, y dice a los ayudantes capaces, los Zhou, la dinastía de los Zhou, le daban lugar en el panteón familiar, subiéndolos de escalafón y confiriéndole con ello durabilidad, que es lo que indica el complementario,
y el consejo pertinente después debe hacer el consultante con los ayudantes o la ayuda capaz. Darle durabilidad en el tiempo, como indica el arquetipo transicional, que es el 32, dar duración al carácter. La quinta línea, sin embargo, en un contexto como en el que estamos de empujar hacia arriba, dice, el empujar hacia arriba debe hacerlo de una manera todavía gradual, no vayas a querer saltar los peldaños. Y para ello debes tener en cuenta la base fundamental que son los elementos básicos, aquellos que representan el 48, que es el transicional de esta línea. Agua, no elementos sofisticados. No vayas a querer pedir ya peras al horno. Sigue sustentando sin pasar de escalones, pero sustentando en base a lo elemental. Con ojo para concertar y corazón para por el conjunto sacrificar. En el siguiente contexto nos encontramos la vasija sacrificial en la que se ofrendaban los antiguos pueblos lo mejor de las cosechas al espíritu de los ancestros y a las divinidades. En el ámbito de la civilización actual significa la capacidad que tiene la superestructura cultural de dotar de elementos de juicio como para no coger las patatas y la cebolla y la zanahoria y plantarla cruda en la mesa de alguien que requiere mayor sofisticación, que no es meramente un crudívoro, con todo el respeto a los crudívoros, pero aquí se trata de satisfacer necesidades de la superestructura cultural. Entonces lo que hace el noble es que en función de la cultura culinaria, siguiendo el símil, pues coge la receta pertinente y transforma los elementos crudos en algo digno de los comensales que tiene invitados. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al 56, la tercera al 64, la quinta al 44 y la sexta al 32. La línea segunda descubre al consultante que lleva en su cesta ricas y envidiables viandas. Envidiable es subrayado, es texto original y significa que efectivamente va a suscitar envidia en algún lugar del contexto. Pero todavía le queda camino que andar, como indica el complementario transicional, de manera que adecuación al camino, con circunspección, sin arrastrar fuero, respetando las costumbres del lugar por donde pasa y asimilando lo que deba asimilar de este trayecto que todavía le queda por delante. Arquetipo 56, extranjero o caminante. La línea tercera sobre la anterior nos dice que el caldero ahora tiene las asas alteradas y que hasta que no la arreglemos, hasta que la atención que ello suscita no desaparezca por medio de la lluvia refrescante del ánimo, no podremos comer la rica grasa de faisán que dice el texto tradicional que valoraba tanto la cultura tradicional china, no se podrá comer. De manera que todavía tenemos con el 64 por delante un río helado que cruzar y debemos reparar, por tanto, antes de ponernos en el cruce, las asas para poder consumar adecuadamente ese trabajo. Que por cierto, cruce del río helado tiene como arquetipo al zorro astuto de la leyenda que oculta cada paso para no hundirse. La quinta línea dice más, si ya en la línea de gobernación deberás perseverar en el cultivo de aquello, es decir, ya tienes el caldero con las argollas de oro, tal cual lo expresa el texto tradicional. Esto implica, pero indica también perseverar en echarle el ojo pendiente a la corrección, porque todavía le faltan elementos y debes estar muy perseverante de que no se te cuele ninguna debilidad. No vayas a permitir ninguna negligencia,
prueba que esté bien, que todo estén en su punto y sigue su cultivo sin, lejos de permitir debilidades. Mira el 44, que es el transicional de esto, el que podría implicar esa deficiencia, pero que en una lectura de arriba a abajo implica que si estás pendiente de la partitura no vas a meter una disonancia porque se te antoje o por capricho. De manera que todavía nos queda la sexta línea en que si hemos asumido este cuidado del caldero sin debilidades, pues finalmente vamos a tener un guiso que va a todo el mundo, y permitirme la manera ya de expresarme, a chuparse los dedos, decir chapó. Bien, el complementario transicional es el 32. A esta labor postrera darle duración en el tiempo, como indica el transicional, que es arquetipo de dar duración al carácter. De manera que avisado para encartar y sacrificando para ante la congregación poder emplatar. El siguiente arquetipo es el 52, la repetición de la montaña, eh, arquetipo también de la ejemplaridad del aquietamiento del meditador, significando además un gozne entre un tiempo anterior y un tiempo posterior que habrá de venir, un aquietamiento de los sedimentos en el momento presente y no ir más allá del aquí y ahora. Dentro de este contexto, mueve la línea tercera al 23, la cuarta al 56, la quinta al 53 y la sexta al 15. La línea tercera del 52 nos dice: ojo con meterte en algo demasiado complejo y de una manera totalmente desprevenida, porque si en medio de la carrera que vas a tope te detienen, el corazón tiende a colapsar. El complementario transicional dice que cuidado, que esto te llevaría al derrocamiento. De manera que toma la opción inversa, que es la positiva del complementario transicional. Antes de meterte en eso, fomenta tu propia base con generosidad. La cuarta línea sobre la anterior, y ya haciendo primera de trigrama externo, dice: si has asumido imprescindiblemente este contexto previo, ya habrás aprendido en la cuarta línea hacia el exterior a aquietar la base de tu columna espinal, como es prescriptivo en el inicio de, bueno, en el inicio de una evolución ya eficiente dentro del proceso de aquietamiento que implica el yoga. Has parado la base en el principio. Esto es ya un buen comienzo, bastante diferente de lo anterior. Pero todavía te queda camino que subir hasta el séptimo chakra, pues imagina, tomando el ejemplo del yoga hindú. Queda camino al que adecuar y en el que debe ser circunspecto, comedido y no arrastrar los fueros anteriores. 56, extranjero, caminante. La línea quinta, sobre las anteriores y ya haciendo central en el trigrama posterior, dice: cuando corazón y razón hayas logrado coordinar coherentemente en las palabras expresas y en los actos, pues estarás estableciendo una base de evolución gradual que te requiere mucha atención en cada peldaño, pero que si la construyes así en verticalidad espiritual, finalmente acabará siendo también un modelo ejemplar. La línea sexta, dentro del contexto del aquietamiento, pues ya representa la beatitud alcanzada por el yogi, cuando ya no solo ha quitado la base espinal, sino cuando lo ha llevado hasta el chakra coronal. Un aquietamiento magnánimo que equilibra todos los extremos sin que sobre ni que falte nada. Equilibrio perfecto de la justicia cósmica.
Así que avisado para concretar y sacrificado para conjuntar. El siguiente arquetipo lo constituye la reiteración del trigrama sum, el viento, que no tiene una gran capacidad de transformación. Primero el viento debe acumular, soplar en una única dirección para congregar las nubes y finalmente produzca lluvia. Es decir, los pequeños esfuerzos para, tanto en el ahorro económico para poder comprarte lo que quieres, como en el aprendizaje, volver una y otra vez sobre un texto para que se te quede, o las canciones con sus latiguillos, pues requieren un alto objetivo y no desviarse, sino en todo a copiar para esa finalidad. Perdón. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva el 53, la tercera que lleva el 59, la cuarta al 44 y la sexta al 48. La segunda línea del 57 le dice al consultante: debes emplear todos los recursos, obviamente legales, éticos, morales y espirituales, pero todos los recursos que puedas colegir en tu entorno para descubrir qué cosa se oculta debajo de la cama. Es una manera alegórica de hablar a que hay que emplear los medios para exhumar, para corregir y para poner un proyecto de restauración, como indica el complementario transicional, que es el 53, donde cada elemento tiene importancia para que finalmente la obra de restauración acabe siendo ejemplar. La tercera línea también muta y tiene un toque importante para el consultante, porque en la anterior ha debido emplear todos los medios para aclarar la situación y poner en vías de evolución gradual, como hemos dicho. De manera que volver a la duda y vacilar es improcedente y desgastador. Texto tradicional le dice: disuelve ya el vacilar. Lo que te lastra es algún enroque egoico en el interior. Mira el complementario transicional, que es el arquetipo de la capacidad de disolver los egoísmos para unir realmente en principios de elevación universal, abarcando más campos de humanidad. La cuarta línea, que lleva al 44 y es ya primera del trigrama superior externo, dice: si el consultante ha asumido previamente estas lecciones, pues con afán se dedica al logro, pues vas a poder obtener beneficios tanto como para hacer sacrificios en honor de la tierra madre que nos sostiene, del entorno de humanidad que nos arropa y de las leyes de lo alto que nos ilustran. Siempre que no permita que se le cuele debilidad, como indica el complementario transicional en su faz tentadora, que es el encuentro subrepticio con lo autocomplaciente. En su faz positiva es permeabilizarse de los dictados celestes para que no nos permitan transgredir por debilidad. La sexta línea, dentro del contexto en el que estamos, que como hemos dicho es frágil, es suave, es delicado, como la mente que no tiene capacidad de transformación inmediata, como el lento proceso vegetal, como el racional mismo. Pues dice aquí: un exceso de lucubración persiguiendo los resquicios hasta lo insospechado va a hacer que te pierdas a ti mismo y los elementos que te servían de análisis o de labor, porque has rebasado ampliamente el terreno de elementalidad donde debiera poder pararte para exhortarte en beneficio de la comunidad a la que debe representar, el Sagrama 48. Ojo, consultante, con perder la fuerza y las capacidades. De manera que, avisado pues a la hora de concertar,
y dispuesto a sacrificar por el equilibrio congregacional. El siguiente hexagrama y último en el contexto del día de hoy lo compone el 61, arquetipo de la verdad interior. Tiene el centro abierto. Abajo está Tui y arriba Sun. Tui permite serenidad para alojar y Sun capacidad de escrutinio para profundizar los contenidos. Y como el hueco está en el centro, asimilar sin prejuicio para una vez deglutido e incorporado a la propia personalidad, salga de nosotros un juicio capaz y digno de poder convencer a quienes están en el entorno también. Muta la primera línea al 59, la segunda al 42, la cuarta al 10 y la sexta al 60. La primera mutación en este contexto de la verdad interior y además en la primera posición le dice al consultante, lo propio es estar dispuesto para marchar si disuelves tu egoticidad y sin guardar nada detrás. Adelante en esas condiciones. El arquetipo que nos indica la disolución de los egoísmos para en virtud de la elevación a la que nos debemos abarcar más campo de humanidad es el 59 como transicional. La segunda línea nos lleva al 42. Dice así, si además con generosidad deslastra de vulgaridad, es decir, cuando encuentras una copa y no solo te la bebes y agotas la botella, sino que la elevas en brindis, estimulando al entorno para la colaboración. Está efectivamente deslastrando de vulgaridad y elevando la capacidad de estimular en una ayuda de una labor común y aumento del carácter, como indica el complementario transicional, que es el 42. Y el aumento. La cuarta línea, primera del trigrama superior, que nos lleva al hexagrama número 10, tiene una exigencia importante para el consultante. Dice, de la párvula grey de antes te debe, olvida ya los colegas del colegio, del patio de recreo, de los primeros trabajos, olvídate porque ahora en función de un vínculo superior debes desvincularte y hacer camino conforme te indica el porte adecuado en el mundo, arquetipo transicional que marca la mutación de esta línea. Hexagrama número 10. La sexta tiene una advertencia, sin embargo, en este contexto de la verdad interior. Dice, lo que no debes proclamar es una entelequia, porque meramente sea un constructo dialéctico verosímil, pero impracticable en la realidad. El complementario transicional así te lo indica. No vayas a venderle a los demás lo que tú mismo no podrías hacer. El 60 es el arquetipo de la justa regulación. Todo en el universo tiene una medida que le permite la armonía de lo creativo y que si se excede no va bien y si está corta tampoco. De manera que avisado para concertar, dispuesto para sacrificar por el equilibrio congregacional. Y con esto pues hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.